Dios les bendiga, amados hermanos del Tabernáculo de Adoración Cristiana. Cristo vive, mi Antón, y a todos aquellos amigos que nos acompañan en este día especial, en esta transmisión. Muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Les animamos en este día que usted pueda compartir esta transmisión por las redes sociales y que más vidas puedan ser impactadas con la palabra de Dios. Para dar inicio a este servicio, usted allí en su casa puede levantar sus manos y dígale al Señor: gracias, Señor, oh Dios, porque tú estás, Señor, en mi casa. Y hoy, Dios, por medio de esta transmisión, en medio de la alabanza, en medio de la enseñanza de la palabra, dígale: Señor, tú me bendecirás y bendecirás mi familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un texto de la palabra en el libro de Marcos 9:23, y dice la palabra: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Crea en el Señor, tome esa palabra en su corazón y créale a Él, porque grandes cosas van a suceder en tu familia y Dios derramará, pero si creemos en Él. Así que yo les voy a invitar en este día a que podamos alabar el nombre del Señor. Así que usted allí acompáñenos con alegría y con gozo. Amén, para alabar su nombre. Aleluya, alabamos el nombre del Señor. Creemos, Señor, en ti. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Aleluya. Alabamos su nombre en esta hora. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que pienso. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Creo en ti, dile: Señor, creo en ti, Cristo. Creo en ti, aleluya. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti
puedo, dígale. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Dígale al Señor en esta hora. Creemos, Señor, en ti, en tus palabras, Señor, en tus promesas. Dígale, Señor, queremos levantar nuestras manos y adorarte. Dile, Señor, queremos levantar nuestra adoración y decirte, Señor, creemos en tu palabra. Creemos, Señor, en tus promesas. Levante sus manos allí. Dígale al Señor, creemos en ti. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dile, creo en ti, Señor. Creo en ti, en lo que harás en mí y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más al Señor, yo quiero levantarte mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Dile, creo en ti y lo que harás en mí. Yo creo en ti. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe todo.
lo que vas a hacer, oh Dios, en nuestras vidas y en nuestras familias. No dejaremos de creer en ti y en tus palabras y en tus promesas. Gracias, oh Rey. Gracias, Señor. Muy buenas tardes a todos en esta hora. Quiero bendecirle en el nombre del Señor Jesús por su participación junto con nosotros en este tiempo de enfoque a la palabra. Queremos compartir hoy, nos toca uno de los temas muy especiales y tiene que ver con la misma palabra en sí. Creo que en nuestra sesión anterior estuvimos hablando de lo que era el valor de la palabra, pero hoy quisiéramos enfocarnos en lo que es el poder de la palabra. La palabra tiene poder y eso lo decíamos al final de nuestra enseñanza anterior, en la cual compartíamos que uno de los efectos que produce el valor de la palabra en las personas es que muestra poder en las cosas que hacemos, muestra poder en las cosas que oímos a través de ella. Y decíamos que el valor de la palabra radicaba exactamente en el poder que emana de Dios hacia nosotros. Gracias a todos nuevamente por estar aquí en este lugar. Yo quisiera invitarlos que vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante hasta el 11. En este pasaje bíblico nosotros tenemos la oportunidad de leer, meditar lo que es la primera experiencia que se ve en la Biblia en cuanto a Jesús iniciando el ministerio que Dios le había llamado a hacer en esta tierra. Aquel día en el cual el Señor decide tomar el primer paso y avanza, dándose a la entrega de un ayuno de 40 días, 40 noches, alcanzando victoria en él hasta su último momento. Pero en medio del ayuno, allá ya terminando el tiempo, se da la situación de que recibe una visita, y la visita es de parte del enemigo conocido como Satanás o diablo. Quería aclarar que en este sentido, pues debemos estar preparados tú y yo, amigo, amiga, cada uno de los que estamos aquí, debemos estar preparados porque en medio de nuestra preparación para con Dios, siempre vamos a tener contraparte. Y va a ser que Satanás nos visite y nos mantenga cada uno de nosotros en un momento de contrariedad, un momento de dificultad, un momento de zozobra y hasta, ¿por qué no decirlo?, un momento de duda en medio de esa preparación. Si usted toma el pasaje completo y lo lee, yo le invitaría realmente que lo meditara profundamente, porque nosotros queremos extraer de él algunas cosas, y es cómo el poder de la palabra es aplicada por el mismo maestro y cómo sale en ese momento, qué efecto produce para él, así mismo también como para el mismo Satanás al final de su encuentro. Pero antes que todo esto, yo quisiera compartirle a ustedes, si meditáramos un momento lo que es el concepto en sí de poder. Amén. Dice que poder es la capacidad o la potestad para hacer algo. Esta palabra proviene del latín y ese escrito dice que es potere, y este es a su vez posse, que significa ser capaz. Significa ampliamente capaz de qué, de todo no lo sabemos, pero ser capaz. Esto como tal puede funcionar en dos sentidos, como sustantivo y como verbo. Y es algo sabio para usted y para mí conocerlo, porque es necesario que entendamos de qué manera se aplica la palabra en nuestras vidas, con qué tipo de poder. Amén. Así que si miramos el concepto poder como sustantivo, puede significar varias cosas. Nótese, si puede anotar, apunte: dominio, imperio, facultad o jurisdicción de alguien que tiene la capacidad de ordenar algo. ¿Sí? Y si lo vemos como verbo, lo vemos como aquella persona que tiene la capacidad de hacer. Si podemos decir algo, subraye en el primero, sustantivo, es la capacidad de ordenar. Así se aplicaría el concepto poder. Pero como verbo sería la capacidad de hacer, subrayar, hacer. ¿Por qué les digo que subrayen? Porque son las dos diferencias. El sustantivo y el verbo declaran en dos sentidos distintos. Porque uno es la capacidad y autoridad de alguien para poder ordenar algo. El otro dice que es para demostrar la capacidad de alguien de hacer algo. ¡Qué tremendo! Usted puede abrir la boca y ordenar cualquier cosa,
Usted puede abrir la boca y decir muchas palabras. Usted sabe, alguien dijo por ahí que las palabras se las lleva el viento. Pero de hablar a hacer es otro asunto. Y por eso lo queremos diferenciar para poder explicar que el concepto tiene dos sentidos, pero al final es capacidad lo que va a manejarse entre los dos. Capacidad de ejercer algo, de hacer algo, de ordenar algo. Vea, y debe notarse esto, que el concepto de poder en nuestra sociedad hoy se vincula mucho a la autoridad. A la autoridad que puede tener un juez, a la autoridad que puede tener el dueño de una empresa, a la autoridad que puede tener usted como jefe de su familia o jefa de su familia. Es tremendo saber que poder y autoridad van paralelos en un sentido quizás muy cercano, porque a pesar de que los conceptos marcan en una forma pareciera distinta, los dos al final muestran la capacidad de alguien para algo. Amén. Un ejemplo demostrativo que pensé y busqué en la palabra para tratar de darle un poquito más de sustento a lo que acabo de decir, lo encontraba en Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 7. Ese pasaje habla sobre los 4 amigos que llevan al paralítico frente a Jesús en la casa de un publicano. Y resulta que en ese lugar Jesús se maravilla de la fe de esos, de llevarlo ahí, la fe de descender del techo, romper el techo, bajar. Usted conoce la historia, poner su camilla, lo que llamaríamos hoy. En ese momento el término era lecho, su lecho en el suelo junto con él. Imposible andar. El hombre con una incapacidad física. Pero sus amigos confiadamente, y no lo sabemos, quizás él les rogó. Yo no sé si él les pagó para que ellos hicieran eso. Yo no sé si él les rogó o si ellos por amor lo llevaron. Lo que el hecho está es que sí lo pusieron delante de Jesús en medio de la sala de este publicano. Tú y yo tenemos algo que pensar. ¿Qué empujó a esta gente a llegar hasta el frente de Jesús y entregar a su compañero para que hiciera algo? Habían escuchado que Jesús quizás era el que estaba sanando. Era un prodigio de hombre. Era un hombre que tenía autoridad en lo que hablaba. Decían y confiaban, me imagino en ese momento, pongo a pensar yo ubicado en ese instante. Wow, este hombre cada vez que habla transforma. No sé qué tiene que convence. No sé qué tiene que cuando ha sanado a tantos de una manera tan extraña, pero en su boca cuando él habla se cumple. Y es algo maravilloso. Pero en el versículo 5, específicamente, de este pasaje, recuerden, estamos en Mateo 9, del 1 al 7. El versículo 5 específicamente, Jesús exclama algunas palabras debido al pensamiento de algunos que habían en ese lugar, señalando o cuestionando su capacidad o su autoridad. Sucede que cuando dejan al joven en el lecho frente a Jesús, Jesús se maravilla, pero dice, joven, tus pecados te son perdonados. Así que estos hombres que estaban allí, hombres religiosos, que estaban esperando a ver cómo capturaban a Jesús en una falla, me imagino, y dice la Biblia literalmente, que ellos cavilaban en su mente el hecho de que quién es este que perdona pecado. Pero Jesús, sabiéndolo, se dio cuenta y terminó la obra. Cuando termina lo que él dice, ok, ¿qué les es más fácil a ustedes? En el versículo 5, cómo él aclara el manejo de las dos formas del concepto de poder que acabo de mencionar. Y dice, ¿qué es más fácil para ustedes? Decirle a tus pecados te son perdonados, o decirle toma tu lecho y anda. Sucede que nadie responde según narra la Biblia, pero Jesús dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para ordenar y perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí podemos notar de que los dos sentidos del concepto poder son aplicados de una manera muy directa en los labios de Jesús. No solamente tenía el poder, el imperio, el dominio de ordenar que sus pecados fueran perdonados,
de liberarlo de esa carga, sino que también le dijo: levántate, para que delante de aquellos pudieran ver visualmente, ver allí literalmente delante de ellos, que el Señor tenía el poder de tomar la palabra y manejarla mejor que nosotros con nuestro idioma. Primeramente, le demuestra la potestad de perdonar pecados. Quiero que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonarlos, aunque usted no lo acepte. Hay gente que piensa que Jesús todavía hoy no puede hacer milagros. Piensan que la palabra de Jesús es muerta. Déjame decirte a ti, hermano, amigo que estás viendo, Jesús es el mismo ayer, hoy el mismo, y por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo. Así que tú hoy tienes la oportunidad de escuchar de parte de Jesús en su palabra un momento de testimonio sobre lo que es confiar en la autoridad del Hijo de Dios. También dice que en segundo lugar tuvo no solo la capacidad de ordenar que fuera perdonado aquel muchacho, sino de hacer que fuera sano. Nótese, está el sustantivo y el verbo en acción, los dos juntos en una oración. A ti te perdono los pecados y te ordeno que sean perdonados, pero también te ordeno: levántate, toma tu lecho y anda. Usted se puede imaginar ese hombre paralítico en el suelo y Jesús diciendo: levántate, y él ha intentado levantarse, sepa Dios cuántos años, y no ha podido intentar hacer ese trabajo, pero el mismo Señor toma control de la creación y lo sana, lo levanta del lecho y lo pone en marcha. Yo quiero decirte a ti hoy que Dios va a poner en marcha tu vida, que hoy Dios tiene algo más allá que la palabra de ordenar algo para los ángeles o el cielo. A toda la creación Dios va a empezar a hacer para que se vea palpable en ti la acción de ese verbo por su palabra. ¿No tienes? Hoy Dios te dice: tendrás. No estás sano, Dios te dice: sanarás. ¿Te falta alguien? Yo lo traeré. El Dios de los cielos tiene potestad para tomar el sustantivo y el verbo, el orden, el ordenar y el hacer en sus manos. Oh, qué tremendo. Todo esto sucede delante de los ojos de aquellas personas. Y empieza el compás de los milagros. Empieza a verse cómo es tremendo. Dios con su palabra logra manejar totalmente la inquietud del corazón de un hombre. Él esperaba cosas grandes, pero como lo hizo, me imagino que fue una maravilla. Salió, tomó su lecho y se fue. Ahora bien, este no es el pasaje que tenemos para trabajar hoy, pero lo que sí es cierto es que tú y yo vamos a encontrar, amén, esto es para que estemos claros, vamos a encontrar algunos poderes que se manifiestan dentro de ese momento en el cual Jesús se encuentra con Satanás en pleno ayuno, ya al finalizar la faena. Cuando ya dice que Jesús estaba débil, Satanás se percata cuando uno está ya cansado, agotado, y él se involucra de manera sutil para golpearnos. Pero dice que aquí se encuentra con Jesús. Yo quisiera compartir que dentro de este pasaje se dan 3 ataques a Jesucristo, los cuales él arremete con la palabra clara, directa y verdad. De esos 3 ataques podía encontrar claramente que el primero habla sobre lo que es el sustento que Dios puede dar al hombre. Hay poder en esa palabra. Hay poder en la palabra de Dios sobre el sustento. También tenemos que en ese segundo ataque Dios da esa expresión en la vida de Jesús, que la seguridad esa de que la palabra le protege. El mismo Padre, el mismo Dios protege su vida. Y lo tercero que viene a ser también es que esta palabra que utiliza Jesús, la misma que Satanás también quiere torcer, Jesús le advierte que pese a toda situación, él siempre tendrá respaldo, porque la palabra de Dios respalda. 3 poderes que tienen que ver cuando la palabra de Dios se activa en medio de nuestra vida. En el versículo 3 al 4, si nosotros ponemos a meditar esto, usted se encuentra con que Satanás le habla a Jesús
Y empieza a tentarle. ¿Por qué decimos que lo primero es el sustento? Porque empieza a tentarle diciéndole: sé que tienes hambre, yo sé que estás débil, tú tienes autoridad y tú tienes poder, yo sé que tú tienes eso, así que di y ordena a estas piedras que se conviertan en el pan. Wow. Así que Satanás toca un punto débil en la humanidad o en el ser humano: la necesidad del alimento, la necesidad de comer, de recobrar fuerza a través de los alimentos, y lo toca como ser humano. Pero Jesús salta de una vez y hace la defensa en el Señor usando un argumento muy especial. Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diciéndole a Satanás: en este momento yo estoy separado, y el pacto con Dios es no comer nada hasta terminar mi ayuno. En este momento yo no estoy necesitando café, pan o comida. Yo no estoy necesitando una bebida ni un refresco. Yo estoy ahorita necesitando la presencia de Dios para llenar mi alma. Y este es el momento que Satanás se echa hacia atrás, porque Jesús le dice: sí, yo tengo autoridad para que eso pase, pero ese no es mi momento. Yo no vine aquí ahorita para llenarme de comida. Yo lo que vine ahorita fue para buscar. ¿Por qué? Porque te digo algo: la palabra de Dios sustenta en muchas maneras. Pero aquí Jesús dice: es la palabra, es la presencia, es la comunión, es esa relación íntima la que mi alma necesita. No solo pan necesita mi cuerpo, también mi alma necesita a Dios. Satanás se retira, me imagino que dio 2 o 3 vueltas en alguna parte y empezó a preparar el segundo ataque. No encontró entrada. Pero mire usted esto, que tal como en el Salmo 34, en su versículo 9 al 10, declara la providencia de Jehová sobre los que le temen. Es tremendo. Este salmo nos habla a nosotros de que cuando uno se guarda para Dios, cuando uno le teme a Dios, aquella persona no va a encontrar debilidad, no va a encontrar falta, no va a encontrar, ¿cómo decirles? También algo de faltante en su vida, algún bien, no. ¿Por qué? Porque ese salmo me dice a mí que la palabra sustenta. Yo quisiera que usted, por favor, abriera su Biblia y nos fuéramos a ese salmo, porque siento que es necesario hacer una lectura clara sobre este pasaje. El Salmo 34. Vea esto, versículos 9 y 10 dice así: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 10, mire esto: los leoncillos necesitan y tienen hambre. Wow. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No solo de pan vive el hombre, amigo, amiga. Tú y yo necesitamos no solo vestirnos, tú y yo necesitamos no solo comer, tú y yo necesitamos la presencia de Dios para que sustente nuestra existencia. Por eso es que el poder de la palabra sustenta. Y aquí hay una promesa en el capítulo 34 de los Salmos: temed a Jehová. Todo aquello, dice la palabra, que le buscan, todos aquellos que están delante de Él, no tendrán falta alguna de ningún bien. Oh, Jesús estaba clarito en esto. ¿Qué tan claro estás tú? Aún en el Nuevo Testamento podemos encontrar pasajes bíblicos donde habla de qué vestís, qué comeréis, de esto no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque Dios alimenta a los gorrioncillos del aire, de los cielos, las aves. Alimenta y le da belleza a las plantas, a las flores. ¿Cuánto más no hará contigo, que eres su hijo? Por eso Satanás apela y ubica a Jesús con toda su capacidad. Convierte esto en piedra, en pan, la piedra en pan. Y dice que Jesús le responde: es que no solamente de pan dependo, yo dependo de la palabra y de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú en este momento dependes de lo que Dios tiene preparado para ti. Tú en este momento dependes de lo que Dios tiene tomado y reservado para ti. Así es. Pero ahora mira, también además de que Dios sustenta con su palabra, tiene poder de sustento en su escrito, en su efecto, en su realidad.
también hay otra, y lo mencionamos anteriormente, y tiene que ver con la protección. En el versículo 5 al 7, wow, esto es tremendo. En ese pasaje bíblico usted encuentra a una historia en la cual donde Satanás regresa e invade a Jesús. Y cuando digo invade es porque vuelve a tratar de presionar su condición débil en ese momento. Él lo agarra y le invita, sabiendo que es el Hijo de Dios, reconociendo y entendiendo quién era. Le aplicó algo. Ok, voy a utilizar la palabra porque con la palabra él se va a dejar manejar. Y le lleva a un pináculo muy alto. Y allá en ese lugar le dice: tírate, que escrito está, Dios mandará ángeles para que no toque tu cabeza a piedra. Y Jesús le respondió: escrito está también, no tentarás a Jehová tu Dios. Qué maravilloso. No tentarás a Jehová tu Dios. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién era Jesús? El Maestro. ¿Quién es Jesús? Mi Salvador. Aquel que tiene potestad de convertir la piedra en pan. Aquel que tuvo la potestad con su palabra de multiplicar los panes y los peces. Aquel que tiene la potestad de decirle a Lázaro: sal fuera. Aquel que tomando lodo en sus manos, tierra húmeda, ponerla en una vista, regresar la vista a un ciego. Aquel que tocando también, aquel que tiene la capacidad de tocar al leproso, le quita la enfermedad. Aquel que tiene esa potestad de saber toda mi vida, como lo hizo con la samaritana. Aquel, el Hijo de Dios, el hombre, el Hijo del hombre, aquel que se sacrificó por nosotros, tiene potestad de hacer todo. Y Él decidió no tentar a Dios. Hoy nosotros escuchamos, tenemos a Dios con nosotros. Tenemos y utilizan la palabra. Hay personas que utilizan la palabra de una manera bárbara. Sí, el Señor dijo, hay expresiones hasta raras. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe. Eso no está en la Biblia. Esos son frases o proverbios humanos acá nosotros sacados sí del contexto de lo que en realidad quiere decir la palabra. Pero hay personas que agarran, en este momento tenemos una pandemia, hermanos, salir y no tomar las precauciones con cuidado para andar en medio de los demás, para no cuidarse. Eso es tentar a Dios, poniendo por excusa que Dios está sobre mí, que yo estoy guardado por su sangre. Eso es verdad. Dios está sobre mí. Eso es verdad. Dios me cuida. Eso es verdad. Dios me protege. Eso es verdad. Dios me sustenta. Eso es verdad. Pero yo no tengo por qué tentar a Dios, porque a pesar de que Dios haga eso, yo también soy humano. Y encima de todas las cosas, el ego y el orgullo pueden hacer que mi cobertura caiga. Recuerde que la palabra, y termino en este punto allí, dice claramente que antes de que una persona caiga, cometa error, fracase delante de Dios, tiene que haber altivez de espíritu. Y eso es altivez de espíritu. Seamos humildes. Cuidemos nuestro camino. Cuidemos nuestro andar. Usted sabe que Dios lo guarda. Mantenga todos los patrones que se han pedido y sabrá que Dios lo tendrá en el orden. ¿Sabe por qué? Porque usted se sujeta. Eso es todo. Jesús se sujetó a la voluntad del Padre, no a lo que Satanás quería. Y es por eso que Dios da protección con su palabra. Y esto lo vive el mismo Josué, aquel que estuvo, el general, aquel que estuvo guardado como joven debajo de lo que era la cubierta de Moisés, guiando al pueblo de Israel. Cuando muere Moisés, Dios lo llama y le habla claramente en Josué capítulo 1. Usted empieza la historia y usted se da cuenta que Dios le dice a Josué: así mismo como estuve con Moisés, estaré contigo, no te desampararé, no te dejaré, no te abandonaré, yo te sustentaré, yo te protegeré. Nadie encontrará batalla contra ti, nadie se levantará contra ti. Pero le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy, muy valiente. Qué tremendo, ¿verdad? En esa palabra dice que Josué se sujetó. Y usted escucha la historia hasta el último tiempo de Josué, donde él decía: yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué tremenda palabra, habiendo vivido toda su vida guardando algo, sabiendo que Dios lo guardaba. Pero Josué tenía que esforzarse. La cosa no iba a ser dura. Amén. La cosa no iba a ser dura, sencillamente así. La cosa iba a ser sobremente difícil. Eso iba a ser así, de esa manera. ¿Sabe por qué?
porque fácil Dios no nos da el asunto. Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que luchar y pelear por eso. No es que se agarra a hacer batallas. Es que la batalla nuestra no está hecha, hermanos, comiendo. La batalla nuestra está de rodillas, en ayuno, entrados delante de Dios. Esa es nuestra batalla. Y Dios nos va a proteger. Dios nos va a guardar hasta donde Él tiene estipulado para nosotros. Porque Él sabe que nosotros daremos testimonio. Aún con la muerte enfrente, daremos testimonio de nuestra fidelidad hacia Dios. Eso es lo que Dios espera. Que seamos como fuentes de ríos de agua viva que corren en medio de nuestras tierras. Así mismo como nuestra sangre en nuestras venas, podamos dar testimonio de que tú y yo podemos alcanzar protección divina cuando nos sujetamos a Dios. Lo tercero, el respaldo. La palabra tiene un poder de respaldo muy amplio. Sí, Señor. En el versículo 8 y 10 se narra claramente de esta historia. Y dice que por vez última llevó el diablo a un monte muy alto nuevamente y mostró a Jesús todos los bienes y las riquezas que él tenía. Esto me fue dado y yo te lo pongo a ti. Tú solamente postrado a mí me adorarás. Y Jesús respondió en el versículo 10: vete, Satanás. Yo no sé si en esta hora usted tenga la capacidad de responderme esta pregunta. ¿Usted es consciente cuando va a caer en algún pecado? ¿Usted está claro cuando está a punto de fracasar en algo? ¿Qué hará usted? ¿Quedarse o pedirle a Satanás que se vaya? Mire esto. Respaldo. ¿Qué hará usted? Jesús decidió responderle. ¿Sabes algo? Escrito está también que al Señor tu Dios solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Jesús le dijo claramente a Satanás: yo no vine a hacer trato contigo. Yo vine hoy a hacer lo que Dios me mandó. Y si Dios me escogió y me tiene aquí, el Padre sabrá respaldarme hasta el último momento, aunque yo no esté probándolo. Dios tiene respuesta para tu vida. Dios tiene una palabra adecuada para tu vida. En esta hora yo te puedo decir que la palabra de Dios tiene tanto poder que Él sustenta tu vida, por eso estás donde estás. La palabra de Dios tiene tanto poder que al actuar en ti refleja protección, porque estás cubierto por Él, independientemente de lo que este mundo pase. Aun cuando la muerte tocara la puerta de tu vida, la puerta de tu alma, te digo algo: Dios seguirá protegiéndote hasta el fin de toda existencia. Pero así también Jesús respondió a Satanás y lo echó. ¿Sabe por qué? Porque le presentó que la palabra viva de Dios respalda en su momento. Amén. La palabra nos enseña que a partir del momento que empieces a adorar a Dios, que empieces a adorar al Señor, tu espíritu, mire, anotaba yo, tu espíritu vendrá a tomar posesión real de todo lo espiritual que te rodea. Cuando tú te pones en esa posición y empiezas a adorar a Dios negándote a ti mismo, negando tus bienes, negando tu vida, tu estilo de vida, tu forma, tu yo, Dios va a hacer que lo recuperes todo, va a hacer que lo retomes todo. ¿Sabes por qué? Simplemente por adorarle, simplemente por servirle. ¿Alguien me está escuchando allá donde estás? Parece difícil hoy en día, quizás no tenemos economía, quizás la situación médica esté crítica, pero déjame decirte que el respaldo que recibes en la palabra, el respaldo que hay en ese poder a través de ella misma para tu vida, cuando empieces a servir y adorar a Dios, sentirás el poder de su palabra respaldando. Cuando tú empieces a servir y en busca de Dios, adorarle, tú te vas a dar cuenta que habrá un enfermo y pondrás tus manos y sanarás. Tú no necesitarás que venga el más grande de los pastores, sino que tú mismo tendrás la capacidad, dice la palabra en boca de Jesús: ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. Entonces verás el poder de respaldo sobre tu vida a través de su palabra. Solo utiliza la palabra, solo toma la palabra y llévala
con fe y convicción, Dios pondrá delante de ti acción sobre ella. Entonces, ¿qué será posible entre nosotros? Satanás llegó a querer afectar al maestro. Satanás quiso nuevamente, te repito, tentar a Jesús. Satanás llega donde él en plena debilidad del ayuno a querer enamorarlo poniéndole premios enfrente, a atraerlo con los bienes materiales. Pero Satanás también se quiso involucrar en usurpar del corazón de Jesús el lugar que le corresponde a Dios, al Padre. De todas estas cosas, en este versículo 10, Jesús le dice a Satanás, vete. Pero me causa algo de curiosidad. En el versículo 11 dice la palabra, y el diablo entonces lo dejó. Uno de los poderes más grandes que tiene la palabra, al resumir estos tres grandes misterios o tres grandes fuerzas: sustento, providencia, tiene que ver con protección, también tiene que ver respaldo. Tres cosas: sustento, protección, respaldo. Amén. La palabra de Dios tiene poder porque sustenta. La palabra de Dios tiene poder cuando protege. La palabra de Dios tiene poder porque respalda. Tres cosas que en tu corazón deben estar guardadas. Y es increíble que podamos decir en una corta palabra, sí, el valor de la palabra de Dios radica en el poder que ejerce por medio de su acción. Pero el poder de la palabra de Dios radica en medio del cumplimiento de su palabra. Te invito para la próxima sesión. Vamos a compartir lo que es el cumplimiento de su palabra. Ya hablamos sobre su valor, hemos visto el poder que ejerce, pero ahora quiero que junto conmigo veamos el cumplimiento que ejerce ella a través de la convicción que demos nosotros con su palabra. Yo quisiera orar contigo porque siento que en este momento hay alguien que quisiera ver poder de Dios a través de su palabra. Tal vez se ha ahogado en la necesidad, ya no tiene salida, ya las cosas han caído todas y aún la enfermedad y la muerte ha llegado hasta su casa. No importa. Y no es que no sienta por lo que te pasa. Quiero decir, no importa. Es porque mientras tú creas en la palabra, aún la muerte no tiene dominio sobre tu alma. Aún la muerte no tiene dominio sobre tu casa. Porque eso Jesús tomó la autoridad sobre eso en la cruz del Calvario. Yo quiero centrar en este instante una oración muy pequeña, pero sincera. Señor, en esta hora yo te pido, permitas que tus hijos aquí en este lugar, a los amigos que me escuchan, a alguien que en este momento tiene un malestar, está padeciendo porque quizás la enfermedad ha tocado su vida y siente miedo, siente temor. Quizás ese momento es el momento de mayor debilidad en el camino que ha estado recorriendo. Yo pido, Señor Dios, en este instante, respalda tu palabra. Señor, sustenta tu palabra. Señor, que en este instante protejas por tu palabra. Dale, Señor, oh Dios, ahora lo que necesitan. A esa persona, a ese amigo, a esa amiga, a esa mujer que quizás en esta hora sintió que ya quedó sola. Señor, tú eres quien da palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si solo tú la das? Solo tú la tienes. Señor, pon tu mirada, oh Dios, en aquellos que claman delante de ti y esperan ver poder de tu palabra en acción sobre su vida. Despierta un espíritu de convicción y fe. Despierta, Señor, un espíritu de anhelo para estar contigo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias. Te doy gracias porque sé que en este instante hay alguien que está recibiendo sanidad. Hay alguien que está recibiendo, Señor, oh Dios, una fuente económica. Pero tiene que haber alguien que te está recibiendo a ti. En el nombre de Jesús, revela tu poder en su palabra y haz ahora que cada uno de nosotros vivamos la experiencia de sentir tu fuerza
y sentir tu amor a través de tu bendita palabra. Te doy gracias, Espíritu Santo, revélanos, haznos entender y bendice. Dios me le bendiga, familia de Cristo Vive. Les saluda la hermana Yulisa Valdés. Es un placer saludarle desde casa. Durante este tiempo de crisis, de preparación, he podido ver la mano de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. En Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Me siento identificada con ese versículo, ya que hace 4 meses el Señor me dio una bendición sobre la cual me bendijo, y a la vez lo vi más como una prueba. Resulta que hubo un supervisor que salió positivo con COVID-19, el cual yo tuve contacto con esa persona directamente, y bueno, gracias a la misericordia de Dios estoy aquí, y el Señor me estaba mostrando como que algo venía, algo estaba pasando, y bueno, hoy estoy aquí diciendo este testimonio para la gloria y honra del Señor, porque no puedo creer que nosotros, que somos los hijos de Él, le fallamos constantemente, y el Señor sigue siendo fiel. El Señor nos ofrece su protección divina a pesar de todo. Él es justo y Él es bueno. Entonces, yo los exhorto, los motivo a todos mi familia, mis hermanos de Cristo Vive, que no abandonen su propósito por decisiones equivocadas, y que siempre mantengamos este motor llamado fe, que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que yo los exhorto a que sigan creyendo en Dios y que todas las cosas nos ayudan para bien. Dios me les bendiga.